Supe, gracias. Bueno, como nos quedamos en la anterior sala de reunión, los datos de perforación se obtienen ya de los datos de pozos anteriores y ya registros históricos que tengamos para ir optimizando el diseño del fluido de perforación. Resumiendo entonces todo lo que hemos hablado. A medida que tenemos los datos de geología, petrofísica, formaciones, los datos, la mínima cantidad de datos, nosotros vamos a ir diseñando un fluido y a medida que vamos perforando otro pozo, vamos a realizar una optimización del fluido. Entonces vamos a tener una ventaja operativa de densidad y temperatura mucho más alta. Entonces nuestro conocimiento de los contaminantes, del historial de perforación va incrementando. Entonces vamos a ir asociando todos esos riesgos de los anteriores y los problemas y vamos a hacer una mejor optimización del fluido. Y de esa manera vamos a ir mejorando nuestra optimización y nuestro conocimiento de fluido hasta tener ya un fluido incorporando y proponiendo nuevas tecnologías para llegar a tener un trabajo eficiente en el fluido de perforación, en el diseño y manejo de este elemento. No sé si tienen alguna pregunta o algo que acotar sobre lo que es diseño del fluido de perforación antes de pasar a contaminantes. Por mi parte, yo no tengo nada. Ok, Yo tampoco. bueno, vamos a continuar. Contaminantes. Como ya lo vimos en el diseño de fluido, el contaminante es muy importante, ya que sus efectos sobre el fluido de perforación son drásticos, dependiendo de la naturaleza del contaminante, la concentración, forma y tamaño en la cual se encuentra el contaminante durante la perforación. Entonces, por eso tenemos que saber identificar el contaminante, el tipo de contaminante, la concentración y saber realizar un correcto tratamiento de este contaminante dentro del fluido de perforación, tanto de forma preventiva como de forma correctiva. Los contaminantes comunes que vimos, que ya lo vimos anteriormente, son 5. Son los sólidos de perforación en sus diferentes clasificaciones, las sales que se encuentran, sales de cloruro de calcio, cloruro de magnesio o cloruro de sodio que se encuentra dentro de las aguas de formaciones o del agua de preparación también es un contaminante. La anhidrita, que es el yeso que aporta el ion calcio y el ion sulfato en las formaciones, que si es que vamos a atravesar alguna de estas formaciones, la incorporación de este elemento en el fluido va a causar una contaminación. Los gases ácidos, tanto el dióxido de carbono como el ácido sulfhídrico, el H2S, son contaminantes bastante serios e importantes en el lodo de perforación. Y el cemento que se ve en la perforación de pozos de petróleo. Estos son los 5 contaminantes más comunes que se encuentran durante la perforación de un pozo. Los factores que afectan o que alteran un contaminante, ¿de qué factores? Depende la severidad que tenga este contaminante dentro del fluido de perforación. Principalmente esto de 3 factores, del tipo de sistema que estamos utilizando. Si estamos utilizando un sistema base agua de bentonítico extendido que no tiene ningún tipo de inhibidor de arcilla o ningún tipo de dispersante, entonces el contaminante va a ser severo ahí. Si entra un calcio va a llegar a flocular las arcillas y separar las fases de los sólidos y los líquidos. Si es un sistema polimérico va a ser más resistente a la contaminación de los iones de calcio y magnesio, pero dependiendo de la concentración, si va aumentando la concentración, también va a causar problemas en el sistema polimérico. Si el sistema es un sistema a base de aceite, obviamente no va a tener ningún efecto, ya que no va a haber una hidrólisis o una ionización de este elemento, ya que no va a haber agua libre en el sistema a base de aceite. El tipo de contaminante. Si el contaminante es sólido, pero es un sólido no reactivo, entonces el grado de contaminación no va a ser significativo. Si es un sólido no reactivo, por ejemplo, incorporación de arena,
Eso se va a separar simplemente dejándolo en sedimentación el fluido y vamos a separar la arena. Va a incrementar la densidad en el momento que tomas la muestra y en el momento que sigue circulando, pero en el momento que está en estático en un cajón de sedimentación se va a separar libremente los sólidos no reactivos. Si es un contaminante de un sólido reactivo, su efecto va a ser más drástico. Es una arcilla que tiene cargas eléctricas que va a ir a flocular. Si el contaminante es un ion de calcio, su efecto es mucho más drástico que un ion de sodio, debido a la hidratación del mismo elemento dentro del agua de preparación. La concentración del contaminante. No es lo mismo tener una contaminación con 400 miligramos litros de ion calcio que tener una contaminación con unos 4000 miligramos litros de ion calcio. Entonces ahí va a haber una floculación y fragmentación del polímero por esta concentración del calcio dentro del fluido de perforación. De esta manera vamos a ir monitoreando. Por esto es importante determinar un valor inicial de la química del fluido de perforación que tengamos. El análisis del agua de filtrado que tenemos del lodo para determinar el inicial. Y a medida que se va perforando, lo ideal fuera realizar un análisis 3 veces al día para ver cómo está avanzando, si existe o no existe una contaminación. Contaminación con sólido. Clasificación de los sólidos. Los sólidos de perforación y los coatings que tenemos a medida que vamos sacando superficie se pueden dividir en 3 categorías, según su tamaño, según su reactividad y según su gravedad específica. Según su tamaño lo podemos clasificar en coloides, que son hasta 2 micrones, de 2 micrones a 74 micrones arena y mayores de 74 micrones grava. Según su reactividad lo podemos clasificar en sólidos reactivos y no reactivos. Una arena es un sólido no reactivo, una lotita vieja es un sólido no reactivo. Sólido reactivo es una arcilla o una formación que tenga una arcilla tipo gumbo reactiva, una formación chaco superior, es bastante reactiva, entonces tenemos estos tipos de sólidos. Y según la gravedad específica, si son de baja gravedad específica o de alta gravedad específica. Esto se refiere más que todo a la densidad, si tenemos una baritina que es alta gravedad específica o si tenemos un sólido de baja gravedad específica tipo bentonita o arcilla de formación que son sólidos de baja gravedad específica. Y los limos que están en esa categoría intermedia. Un limo se puede ir fragmentando a medida que se va incorporando en el lodo y no ha sido eliminado por los equipos de control de sólidos, se va a fragmentar hasta que llega a ser un coloide y ya causa problemas, porque al ser coloide se va a cargar eléctricamente y no se va a separar del fluido de perforación, generando viscosidad en el lodo. Clasificación del sólido según su tamaño. Como les mencioné, tenemos los coloides, que son hasta 2 micrones, los limos hasta 74 micrones, las arenas de 74 a 2000 micrones y las gramas mayor a 2000 micrones. En la parte de abajo pueden ver ya tanto los equipos de controles sólidos que separan cada uno de estos sólidos de perforación y las mallas que tienen, o sea, los diámetros que se... Para separar entre un coloide y un limo se utiliza una centrífuga decantadora cuya velocidad eleva, las RPM elevan la gravedad artificialmente del fluido y va a separar, va a decantar en este rango, entre 1 micrón a 10 micrones. Los hidrociclones van a trabajar entre 15 micrones, dependiendo de el diámetro del hidrociclón. Si es un hidrociclón para separar un limo, va a trabajar con un diámetro de 4 y va a separar entre 15 a 180 micrones. Y si es un diámetro de 8 pulgadas, va a trabajar de entre 72 a superiores a 1 milímetro. Va a separar todo lo que es arena. Entonces, en base a esto, se va a ir diseñando el diámetro del hidrociclón que vamos a tener en nuestro equipo de control sólido. Y el número de hidrociclones que vamos a tener va a depender del caudal de perforación que vamos a manejar. Normalmente se diseña para que estos equipos procesen 1.5 veces la capacidad del caudal de perforación.
Es decir, las bombas centrífugas de estos equipos deben ser lo bastante potentes para llegar y alcanzar ese caudal de perforación. Clasificación de los sólidos según su reactividad y gravedad específica. Como lo mencioné, en función de su reactividad tenemos los sólidos inertes o sólidos no reactivos, que son la arena o baritina, o las lutitas que se van fragmentando y no tienen reactividad con el agua, es decir, no se van a hidratar. Los sólidos reactivos, que son la bentonita sódica, la comercial, o pueden ser las deformaciones que se van atravesando, una arcilla bastante reactiva que la encontramos durante la perforación de tramos superficiales, va a tender a hidratarse y va a causar problemas de viscosidad dentro del fluido. En función de la gravedad específica, se separan entre 2.6 a 4.6. 4.6 son la baritina y 2.6 son la bentonita. Entonces, la mayoría de los sólidos que causan problemas al fluido de perforación son sólidos reactivos y de baja gravedad específica, es decir, son las arcillas o los limos que fueron fragmentándose y llegaron a ser un coloide y se van incorporando en el fluido de perforación. Contaminación con sólidos inertes. Durante la perforación, si es que estamos atravesando los tramos superficiales de una arena deleznable o arena suelta, se va a ir incorporando en el fluido de perforación, ocasionando lo que son un incremento temporal de la densidad, un incremento de la viscosidad plástica también temporal, que su efecto no va a ser tan notorio y tan drástico y severo en el fluido. Se puede eliminar fácilmente con los equipos de control de sólido o mediante tanques de sedimentación del fluido. Dentro de estas categorías de sólidos inertes se encuentran las arenas, las lutitas no reactivas, las gravas, los sólidos no reactivos, granitos, basaltos, que vamos a ir perforando y no van a causar problemas químicos dentro del fluido de perforación. Los sólidos inertes. ¿Cómo reconocer un sólido inerte? Una de las funciones del ingeniero de fluido de perforación en el campo de perforación es hacer análisis del lodo. Generalmente y estandarizada se da 3 muestras al día y se hace la comparación de estos análisis. Dentro de esos análisis se tiene que tomar la densidad del fluido, la viscosidad de embudo, la viscosidad plástica, el punto sedente, los geles, el filtrado, el contenido de arena, el contenido de sólido y el MBT. Estos parámetros son bastante importantes y nos dan una pauta para identificar el contaminante que tenemos. En el caso de ser un sólido no reactivo o un sólido inerte, el peso va a aumentar obviamente por la incorporación de sólido, pero pasa a los equipos de control de sólido y se vuelve a normalizar. La viscosidad del embudo tiene un ligero incremento. La viscosidad plástica, sí, esto tiene un incremento, ya que la viscosidad plástica es ejercida por la concentración, forma y tamaño de los sólidos presentes en suspensión de fluido de perforación. Entonces, al incorporarse más sólido inerte, va a incrementar la viscosidad plástica. El punto sedente más que todo se refiere a la interacción química del sólido dentro del fluido de perforación. Si este sólido no tiene una interacción, como su nombre lo dice, sólido inerte o no reactivo, entonces no va a haber una alteración química dentro del punto sedente. Lo mismo sucede con los geles, porque los geles es una implicancia de las cargas eléctricas y de la tisotropía que tenga el fluido de perforación. No va a causar un aumento dentro de esta propiedad. El filtrado en ocasiones tiende a disminuir. Esto porque al aumentar el contenido de sólido en el fluido se va a formar un revoque más grueso porque tiene más contenido de sólido. No quiere decir un revoque delgado, sino un revoque grueso, que es el que no queremos. Pero al tener un revoque más grueso de mayor tamaño, va a tender a disminuir ligeramente el contenido, el filtrado API en esta muestra.
pero no es lo que queremos. La ideal es tener un filtrado bajo, pero el reboque tiene que ser lo más delgado posible y flexible. El contenido de sólido aumenta, evidentemente, porque se está incrementando más sólido. Lo mismo que la arena va a incrementar. El MBT es una medida del contenido de arcilla de sólidos reactivos dentro del fluido de perforación. Como estamos hablando de sólidos no reactivos, no va a haber un incremento del MBT. Entonces, tomando en cuenta los valores de estos análisis, haciéndolo comparación con el de la mañana o el de la tarde, el análisis de la mañana o la tarde, o el del anterior día, nos vamos a dar una idea de qué es lo que pasó con el lodo. Si es que existe una contaminación de este tipo. Y si los parámetros están normales, entonces podemos descartar la contaminación. ¿Y cómo vamos a hacer para eliminar este contaminante? Un sólido inerte o no reactivo. Utilizando los equipos de control de sólido, el principal elemento, el elemental para eliminar esto, es la zaranda, es el principal. Haciéndole pasar a través de las mallas de la zaranda, obviamente tiene que ser capaz de retirar arenas mayores a 74 micrones. Hay que hacer una correcta optimización de las mallas. Se va a eliminar la mayor cantidad de sólidos que se va a incorporar al lodo. Generalmente aquí en las zarandas eliminamos entre el 60 al 70% de sólidos de perforación que trae del pozo. Se elimina a través de las zarandas primarias. Posterior a ellos pasa a través de los hidrociclones, donde se elimina un 20, un 30%, y se va reduciendo, pues a la etapa final pasa a la centrífuga ya cuando los sólidos son demasiado pequeños, tipo limos o coloides. Se utiliza una centrífuga que elimina en este rango. Y de esta manera mantenemos óptimo el fluido de perforación y introduce un fluido en condiciones adecuadas para continuar la perforación. ¿Cómo trabajan estos equipos? La zaranda es una zaranda normal, corriente. Por acá ingresa el fluido de perforación, pasa por las aberturas y la distribuidor de flujo. Dependiendo del modelo de la zaranda, esta es una ALS, una antigua. Tiene movimiento lineal, las modernas tienen un movimiento elíptico y progresivo, en el cual genera aquí un movimiento lineal y aquí va cambiando el grado de inclinación y va formando una elipse secando en esta superficie. Entonces, optimizando la eliminación de los sólidos lo mejor posible. De esta manera funciona. Entonces, el fluido pasa por la parte de abajo y continúa su recorrido hacia los cajones o hacia las fosas donde tenemos. Pasa hacia la sección de los hidrociclones. Los hidrociclones generan una fuerza centrífuga en el fluido de perforación. Son unos conos de un diámetro determinado que se ingresa fluido de un costado, se hace generar vueltas y vueltas, generando mayor gravedad en el interior de esto y tirando todo lo que es los sólidos de perforación a la parte externa del fluido, perdón, del cono, y va a ir cayendo de esta manera por las paredes del cono y tiene que caer en forma de spray. Este movimiento del hidrociclón va a generar un vacío, va a ingresar aire por la parte de abajo y va a ayudar a salir al fluido de perforación. El fluido de perforación sale por la parte de arriba ya limpio, sin sólido. Y los sólidos es retenido gracias a la fuerza centrífuga y eliminado de esta manera. Y tenemos otro gráfico donde muestra cómo va saliendo los sólidos. Por la parte de abajo y el fluido sale por la parte de arriba. Ya para hacer un diseño de es otro tema aparte que tenemos que determinar el número de hidrociclones, el diámetro que va a variar 2, 4 y 8 pulgadas y dependiendo de la bomba que tengamos, la bomba centrífuga y el caudal de perforación se va a determinar el número de hidrociclones que vamos a tener. Y por último, la centrífuga. ¿Cómo funciona la centrífuga? La única función de este equipo es generar altas velocidades, altas RPM, si no me equivoco, es hasta 4200 la máxima que genera, donde ingresa el fluido en la parte interior
choca con las paredes, se centrifuga a alta velocidad y por la fuerza centrífuga, de la misma manera, los sólidos se van pegando en la superficie y a través de un tornillo en el interior van a ir removiéndose y sacando en la descarga los sólidos. Y el fluido va saliendo limpio por el otro extremo y vuelto al sistema de circulación. Este equipo no procesa todo el caudal, está diseñado para que procese entre 1, máximo 2 galones por minuto. Entonces, se va graduando el caudal en función de la contaminación que tengamos. Entonces, su efecto no es inmediato, sino lo vamos a ver de aquí 4 horas, 5 horas de uso de este equipo, ya vamos a ver un resultado en el fluido de perforación. Y de esta manera tenemos un correcto diseño de los equipos dentro de un sistema de circulación, donde aquí está el flujo de salida del lodo del pozo y aquí está la bomba de succión del pozo, donde debe estar ubicada la salida, la zaranda, elimina los sólidos, pasa a un cajón de sedimentación, luego pasa a un desgasificador, elimina si es que tuviera gases, no siempre está funcionando, se conectan por rebalse hacia un desarenador, el desarenador que es un triciclón de 9 pulgadas, elimina las arenas, pasa a un desarcillador entre 4 pulgadas, elimina los limos y arcilla, y luego pasa por la centrífuga, elimina todo lo que son coloides, y nuevamente entra al cajón de succión y entra al pozo. De esta manera circula el fluido de perforación. La contaminación con sólidos reactivos. Como vimos en la clasificación de los sólidos reactivos son sólidos de baja gravedad específica, entre 2.6 a 2.7 de gravedad específica y cuya estructura en solución es de coloides, generando cargas eléctricas y floculando fluido. Esta floculación entra a aglomerarse los sólidos y posterior a ello adherirse a la superficie del metal. Como ven en esta foto, toda la herramienta de perforación estaba recubierta con arcilla. Entonces, tenemos que evitar este tipo de situaciones. Esta foto fue tomada en la perforación de un tramo superficial que tiene formaciones nuevas del Chaco inferior. Debido a la ley de medio ambiente, no podemos contaminar lo que son los niveles freáticos. Por esta razón, no se puede utilizar una mina o un inhibidor de arcilla a base de sales, tanto el cloruro de potasio como carbonato de potasio o un formiato de potasio, ya que la utilización de estos inhibidores de arcilla van a causar una contaminación. Es por eso que estos tramos se perforan lentamente hasta pasarlo y evitar la contaminación con el medio ambiente. Pero esta situación es lo que no queremos. Esto ya sería un caso extremo. La arcilla, los sólidos reactivos comercialmente se agregan para dar viscosidad. La bentonita utilizamos generalmente hasta una concentración de 15 libras barril para generar viscosidades de 30, entre 10 a 15 centipoy y hasta 30 de punto sedente. En kilogramos metro cúbico, si no me equivoco, es de 48 a 50 kilogramos por metro cúbico. Pero es un sólido deseable que queremos. Ya es seleccionado esta arcilla. Como ven, en la foto inferior muestra arcillas también de una profundidad de 1200 metros cuadrados, pero estas arcillas ya se puede ver el corte del trépano, de los insertos de la corona o del trépano que estamos utilizando para perforar, se puede observar las fisuras y sale intacto a superficie, a esa profundidad, lo cual indica de que tenemos una correcta inhibición de la arcilla gracias al fluido de perforación. De esa manera, si es que estamos atravesando un tramo arcilloso, podemos ver en la salida del pozo de fluido cómo salen los recortes, si salen intactos con la forma del corte del trépano, si es que salen muy finos, muy molidos, si salen aglomerados, si salen hidratados, si es que lo pueden partir y ver si está humedecido en
interior, entonces le va a dar una idea de lo que está ocurriendo, si es que se está hidratando o está funcionando su inhibidor de arcilla. ¿Cómo reconocer esta contaminación con sólidos reactivos? Entonces, como lo vimos anteriormente, el ingeniero de fluido, el químico, el encargado, el inyeccionista, así es como se dice en Argentina, toma la muestra, hace análisis y va comparando los análisis que tiene, de la mañana a la tarde, o de la tarde a la noche, o de la noche al día siguiente, y de esa manera va a tener un histórico, un referencial de lo que está pasando. Los sólidos reactivos no interfieren en el pozo, en la densidad. Cuando la concentración es demasiado alta, tienden a incrementar levemente la densidad, pero tiene que ser demasiada contaminación. Generalmente es un incremento muy ligero. La viscosidad de embudo es una viscosidad referencial que le va a indicar qué es lo que está pasando. Un aumento de esta viscosidad indica ya la contaminación del fluido. Le está diciendo, hey, aquí está pasando algo, y de naturaleza química. Estos sólidos son reactivos. Entonces cambió la viscosidad del fluido. La viscosidad plástica es una concentración de los sólidos que se encuentran en el fluido. Entonces, solamente de la concentración, forma y tamaño del sólido. Y al incorporarse sólido, va a incrementar. Ya la viscosidad, perdón, el punto sedente o el gel point, indica la contaminación y la interacción química y eléctrica de los sólidos. Si existe una contaminación química, lo primero que va a saltar es el punto sedente. Al ser un sólido reactivo, esto va a incrementar. Los geles, también de esta misma manera, incrementa los geles, el gel inicial, el gel final, y la pérdida de filtrado. Aquí, primeramente tenemos que tener en cuenta, primeramente va a haber una disminución del filtrado debido a que está aumentando la cantidad de sólido. Pero si la cantidad de sólido es demasiado alta, se va a formar flóculo. Entonces va a formar en la prueba de filtrado API de forma desordenada las partículas que se forman en el reboque, y va a producir un filtrado alto, un reboque demasiado grueso, que es lo que no se quiere, y un alto potencial de torque y apresionamiento de la herramienta. El contenido de sólido también va a aumentar, ya que se está incrementando los sólidos. Entonces, en la retorta, que es la destilación de fluido, este porcentaje va a incrementar. Aquí, el MBT es lo importante, lo que nos está diciendo. Aquí hay arcilla. Y si yo tenía arcilla comercial hasta 10 libras barril y se incrementó hasta 15, entonces me indica 5 libras se incorporaron al sistema. Entonces, este valor es el que nos indica claramente la contaminación de sólidos reactivos que se está incrementando. Ya cuando este valor de MBT llega a los 12.5 libras barril, comenzamos a tener problemas en la perforación, torque, arrastre, tendencia a pega durante las conexiones. Y si está superiores a 17, ya ahí es bastante riesgoso la perforación con este contaminante demasiado alto en el fluido de perforación. ¿Qué hacer cuando tenemos este fluido de perforación contaminado con sólidos reactivos? Realizamos un tratamiento preventivo. ¿A qué se refiere preventivo? Es decir, antes de que exista contaminación, con esto yo tengo que ir pensando agregar un inhibidor, un material que me va a ayudar a eliminar o darle más vida a mi fluido de perforación. Tenemos que ir pensando en agregar una amina clorada que va a ir formar y encapsula las arcillas y evita que se hidraten durante el transcurso de transporte desde el fondo del pozo hasta superficie. Una amina tipo Clay Stop, Clahip, Hydrahip. Existen diferentes nombres comerciales para la amina, pero su función principal es encapsular el sólido y evitar la hidratación desde el fondo a superficie. Tenemos que pensar también la utilización del PHPA.
El PHPA, como ya saben, lo utilizan bastante. Una de sus funciones es dar estabilidad y evitar la hidratación de la arcilla, encapsulándola y sacándola intacta hasta superficie. De esta manera nos va a ayudar a la inhibición de las arcillas. Si es que queremos ser un poco más drásticos y cambiar la naturaleza química de la arcilla, entonces tenemos que pensar en la introducción de un ion potasio, ya sea de unas sales a base de cloruro de potasio, carbonato de potasio o sales orgánicas como son los formiatos de potasio que existen en la naturaleza. Ya se tiene que hacer un análisis de costo para ver si se utiliza un formiato de potasio, porque estas sales son bastante caras, pero bastante eficientes también. Entonces, estos 4 son los tratamientos preventivos. Para el diseño de fluido de perforación y para la utilización, se debe pensar utilizar uno de ellos o la combinación de ellos, si es que la contaminación es demasiado alta. ¿Qué pasa si tenemos ya la contaminación en el fluido? Si ya nuestro MBT comenzó a dispararse, si es que tenía yo el inhibidor de arcilla, pero continué perforando esta zona y hacíamos maniobras de repaso, generando sólido mucho más fino, y mis equipos de control de sólidos son ineficientes y se van incorporando nuevamente las arcillas que saqué, se fragmentaron y vuelven a incorporarse, entonces nos genera un problema que hay que hacer una corrección. Para ello tenemos las 4 maneras. 1. Dispersamos la arcilla. La arcilla que tenemos en el lodo, para darle mayor vida a este lodo, vamos a comenzar a agregar un dispersante, ya sea un lignosulfonato, nombre comercial es Persene, un tanatín, un tacle, que es un polímero de carga eléctrica neutra, y va a ir a neutralizar todas estas cargas de las arcillas y dispersarlas. Eso no elimina el problema, solo le da tiempo al fluido de perforación. Entonces, el problema de estos elementos es que van y neutraliza, funciona bien unos días y otra vez las arcillas que se encuentran presentes se vuelven a cargar eléctricamente y nos obliga a utilizar otra vez los elementos dispersantes. Entonces tenemos que ir pensando en utilizar continuamente si es que nuestro contenido de sólidos se sigue incrementando, si es que no hacemos una optimización en los equipos de control de sólidos. La otra manera, utilizar centrífugas en serie. Utilizar 2 centrífugas, una de alta y una de baja, en la cual elimina todo lo que son los LGS, los sólidos de baja gravedad específica, y nos ayuda a eliminar y dar mayor tiempo de vida a los fluidos de perforación. La otra manera es realizar un dewatering parcial. ¿En qué se refiere esto? A medida que va perforando, esta centrífuga va a ir floculando parte del fluido, agregándole polímeros catiónicos, encapsulando todos los sólidos reactivos y lo va eliminando a través de su descarga. Va a generar la agua rica en polímeros, va a ir introduciendo al sistema nuevamente y solamente va separando los sólidos. Entonces tenemos un dewatering parcial. Pero estos dewatering parcial no son eficientes al 100%, ya que también eliminan parte del polímero del fluido. Entonces las propiedades del fluido inicial van a ir cayendo drásticamente y tenemos que ir agregando más polímero para mantener el sistema. La otra opción es la dilución. Si es que nuestro contenido de sólido reactivo ya llegó a los superiores a 17 libras barril, nuestro MBT, entonces nuestros sólidos ya están saturados y el lodo está cargado de sólido. Tenemos un montón de problemas durante la perforación. Entonces tenemos que ir pensando ya en la opción de dilución, es decir, sacar un porcentaje del fluido de circulación y meterlo nuevo. De esa manera no elimina el problema, sino reduce la concentración de sólidos reactivos dentro del pozo. Pero este tratamiento implica un dinero, entonces se tiene que hacer un análisis de costo-beneficio. Si es que queremos darle un tiempo de vida más grande a nuestro fluido que ya está contaminado, o si no, hacer un cambio total del fluido por meter lodo nuevo, ya que tengan 0 contaminación con sólidos reactivos. De esta manera se tiene que
hacer el análisis para determinar el tipo de tratamiento, si es correctivo o si es preventivo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo que acotar ahí con los sólidos reactivos antes de pasar la contaminación. El otro contaminante que es la sal. Ok, continuemos entonces. El siguiente contaminante, la sal. ¿De dónde proviene la sal? Entonces, vamos a analizar. Las fuentes de sal en un fluido de perforación proviene de tres maneras. Uno, puede ser de las rocas que estamos perforando que tenga concentraciones de cloruro de calcio, cloruro de potasio o cloruro de sodio en su estructura. Se van a ir disolviendo poco a poco en el fluido de perforación. Puede venir del agua de preparación. Si es que nuestra agua inicialmente era limpia y luego nos está llegando agua que ya está cargada de sólidos y de sal, eso me va a aportar una contaminación. O pueden ser del agua de formación. A medida que se va perforando una roca que está saturada en agua de formación, las aguas de formación generalmente son saladas y las salinidades arriba de 2000 miligramos litros. Se van a ir incorporando al sistema y va a causar los problemas de las rocas que estamos perforando. Ahora, si existe un problema de balanceo y la presión hidrostática no es suficiente para controlar la presión de formación, se va a ingresar mayor cantidad de agua de formación al sistema, induciendo una contaminación mucho más alta en el fluido de perforación. ¿Cómo reconocer una contaminación con sal? La sal se disuelve en el agua. Va a incrementar la densidad dependiendo de la concentración de sal que tengamos en el lodo. Si es que es una alta concentración, va a incrementar el peso de este fluido de perforación. Como es una contaminación química, va a haber un aumento de la viscosidad de embudo, va a haber un aumento de la viscosidad del punto sedente, un aumento de la viscosidad plástica, un aumento de los geles, un aumento del filtrado, y aquí es donde va a notar en la retorta. También va a haber un incremento de la retorta y las sales precisamente se va a formar durante la destilación. Se va a formar un residuo blanquecino en la retorta y el contenido de cloruro se va a disparar. Es por eso que tenemos que hacer un análisis inicial, un análisis argentométrico en el cual determinamos la concentración de los iones cloruro de inicial y posterior a ello se va a comparar con cuánto de cloruro se va a incorporar en el sistema o de ion calcio o potasio, dependiendo de la naturaleza de la sal que se está ingresando al fluido de perforación. Tratamiento. ¿Qué hacemos si tenemos este tipo de contaminación? Tenemos tres opciones. La primera es tolerar, es decir, trabajar con esa contaminación. Si es que se ingresó 2000 miligramos litro, hubo un incremento de viscosidad en el lodo y se me comenzaron a flocular algunos polímeros, cortar. Entonces voy a agregar un dispersante que disperse todas las arcillas, los sólidos reactivos y todos los flóculos, e incremento, acondiciono las propiedades nuevamente agregando de los polímeros que han sido dañados y trabajar. Continuamos trabajando. Estamos tolerando, no estamos eliminando la sal. La otra manera